Nosotros vamos a seguir con la lectura de somos responsables de lo que vemos. Estábamos en el párrafo 4. No resientas tener que dar esta pequeña ofrenda, pues si no la das seguirás viendo el mundo tal como lo ves ahora, o interpretándolo tal como lo interpretas ahora. Mas si la das, todo lo que ves desaparecerá junto con él. No es que las imágenes de por sí desaparezcan de tu vida, de tu mente o de tu vista. Es que el dolor desaparecerá, la interpretación. Lo que parecía temible ya no será temible. Nunca se dio tanto a cambio de tan poco. Este intercambio se efectúa y se conserva en el instante santo. Ahí el mundo que no deseas se lleva ante el que sí deseas. Y aquí está hablando del deseo del Espíritu Santo en mí o del Cristo. El Cristo en mí sí desea el mundo real, el mundo perdonado. Y tomo el mundo condenado, el mundo del ego, que es mi visión desde el ego, y la llevo ante la visión de Cristo o la visión del Espíritu Santo. Entonces cuando hablamos de tomar un mundo y llevarlo ante el otro, estamos hablando de las visiones. El mundo del ego no es la pantalla, sino la visión errada acerca de la pantalla. Tal como el mundo del Espíritu Santo o el mundo real no está en la pantalla, sino en una manera correcta de ver la pantalla. Ahí el mundo que no deseas se lleva ante el que sí deseas. Y el mundo que sí deseas se te concede puesto que lo deseas. El mundo real se te concede ahí. Mas para que esto tenga lugar, debes primero reconocer el poder de tu deseo. Tienes que aceptar su fuerza, no su debilidad. Tienes que percibir que lo que es tan poderoso como para construir todo un mundo puede también abandonarlo y puede asimismo aceptar corrección si está dispuesto a reconocer que estaba equivocado. El mundo que ves no es sino el testigo fútil de que tenías razón. Nos inventamos el mundo precisamente, y ahora hablamos de la pantalla, nos inventamos la pantalla para decir que teníamos razón con respecto a que nos separamos de Dios. Pero en realidad la pantalla sigue siendo neutra y no significa nada. Pero ahora nosotros le damos un significado a cada figura en la pantalla con el mismo propósito por el cual nos inventamos la pantalla o el escenario en sí. Entonces, en un comienzo la proyección es todo el universo de tiempo-espacio, el universo visible y tangible, que ya lo inventamos con el deseo de tener la razón con respecto a que nos separamos. Pero luego, con la respuesta de Dios, que es el Espíritu Santo, la pantalla o el escenario pasa a ser neutro. Es una ilusión, pero es neutra, no es ni del ego ni del Espíritu Santo. En un inicio lo hicimos con el ego, pero ahora es neutra, no es ni del ego ni del Espíritu Santo, sino que ahora tengo dos visiones. Ahora puedo interpretar con el ego o interpretar con el Espíritu Santo. Fíjense, en un inicio el mundo era del ego, pero ahora con la respuesta el mundo ya no es ni del ego ni del Espíritu Santo, sino neutro, y mi manera de interpretarlo puede ser con el ego o con el Espíritu Santo. En el nivel 1 de la enseñanza, donde está el conocimiento y la percepción se inventó con el ego. Entonces aquí está la verdad y acá está el ego, que es una mentira. Pero en el nivel 2 el mundo es neutro. El mundo no es del ego. En el nivel 2 tengo la oportunidad de o mirar con el ego o mirar con el Espíritu Santo, algo que ya es neutro. En un comienzo lo hice con el ego, pero ahora ya no es del ego, es neutro. Tienes que percibir que lo que es tan poderoso como para construir todo un mundo puede también abandonarlo y puede asimismo aceptar corrección si está dispuesto a reconocer que estaba equivocado. El mundo que ves no es sino el testigo fútil de que tenías razón. Ahora el mundo que veo hace referencia no a la pantalla, sino a mi interpretación de la pantalla. Mi interpretación de la pantalla, que es el mundo del ego, es el testigo fútil, no sirve para nada, para intentar probar algo que no es verdad, el que tengo la razón con respecto a que me separé. Entonces mi interpretación del mundo es que es bueno y malo y que me puede dar y quitar.
Y el resultado es una sensación de dolor y de placer, y con el dolor y placer intento probar de que tengo razón y que existo y que en verdad me separé de Dios. Fíjense, esto es lo que hace tanto el dolor como el placer y tanto las relaciones de odio especial como de amor especial. Mis relaciones de odio especial, donde hay alguien que detesto o que no le soporto, la mantengo en mi mente, no en el cuerpo. En mi mente mantengo esa relación para comprobar que existo como alguien separado. Y mi relación de amor especial la mantengo con el mismo propósito, para comprobar de que existo como alguien especial. Entonces, tanto dolor como placer, odio especial como amor especial, son dos caras de la misma moneda de la separación y el especialismo. Por eso es que son iguales dolor y odio, y dolor y placer, y odio especial y amor especial. Son todo lo mismo, exactamente igual, porque ambos hablan de separación y de culpa. El odio especial se inventó para proyectar la culpa y no verla, pero sin embargo mantenerla. Y el amor especial se inventó también para encubrir el odio y así mantener la culpa. Mantenerla escondida, pero mantenerla. Tanto odio especial como amor especial cumplen la función de mantener la culpa, y la culpa mantiene la función de mantener el especialismo, la idea de un yo especial. Por eso que en párrafos anteriores Jesús decía que si es que tienes dolor o sufres es porque tu meta ha sido el pecado. Mi meta ha sido mantener la idea de pecado y de culpa a través de odio especial o de amor especial. El mundo que ves no es sino el testigo fútil de que tenías razón. Es un testigo demente. Le enseñaste cuál tenía que ser su testimonio. Y cuando te lo repitió, lo escuchaste y te convertiste a ti mismo y te convenciste a ti mismo de lo que decía haber visto era verdad. Entonces me inventé el mundo para que me dijera algo, pero yo le dije que me dijera eso. Entonces el mundo es neutro. Yo proyecto mi culpa en el mundo y lo juzgo como si fuese temible, aunque no es temible. En apariencia es temible, pero es neutro, pero yo quiero verlo como temible para comprobar de que tengo la razón, para comprobar de que existo como un yo especial y separado. Has sido tú quien se ha causado todo esto a sí mismo. Yo soy el que me he causado todo el dolor. Y ahora esto también lo podemos ver en dos niveles. Primero, todos como una solamente inventamos todo el escenario, ¿cierto? Un mundo que está basado en nacimiento y muerte. Ese es todo este mundo, algo que está basado en que los cuerpos nacen y mueren. No puede por menos que ser un infierno eso si todos mueren. Ya nos inventamos la base del mundo. Ahora desde el Espíritu Santo es neutro, no es nada, pero yo sigo interpretando con el maestro equivocado con tal de seguir corroborándome a mí mismo que tengo la razón. De hecho, cada vez que siento sufrimiento es porque deseo tener la razón. Por eso es que Jesús nos dice, ¿prefieres tener la razón a ser feliz? En la sección No busques fuera de ti mismo nos hace esta pregunta. Solo con que comprendieras esto, voy a repetir la línea anterior, has sido tú quien se ha causado todo esto a sí mismo. Solo con que comprendieras esto, comprenderías también cuán circular es el razonamiento en que se basa tu visión. Y aquí pone visión entre comillas, porque no es una verdadera visión. La visión del ego es nuestra visión por ahora, y solo con que comprendiéramos que nosotros primero inventamos la base del mundo y ahora nosotros somos los que le damos significado a cada escena y personaje en el mundo, y somos los que nos provocamos el dolor, porque el dolor está solo en mi interpretación mental. Solo con que comprendiera eso, la escenografía comenzaría a caerse de una forma metafórica. No es que las casas se caigan, si bien se caen. Lo que ocurre es que pierde sentido, pierde valor y pierde realidad. Y eso es lo que nos da miedo. Nos sostenemos al mundo porque tenemos miedo a que pierda valor para nosotros. Tenemos miedo a reconocer que estábamos equivocados al haberle dado valor. Tenemos miedo a reconocer el hecho de que el mundo no tiene valor. Eso no fue algo que se te dio, la visión del ego, está hablando. Eso no fue algo que se te dio.
Ese fue el regalo que tú te hiciste a ti mismo y que le hiciste a tu hermano. Accede entonces a que se le quite y a que sea reemplazado por la verdad. El que se le quite esa visión a mi hermano quiere decir que yo me permito ser sanado y corregido y permito que en mí haya un cambio del ego al Espíritu Santo, donde yo decido ese cambio. Jesús por lo general habla del milagro como el yo sanar a mi hermano. Y está hablando de la mente y no del cuerpo. Nunca está hablando de sanar un cuerpo. Pero aun cuando está hablando de sanar la mente de mi hermano, está hablando de ofrecerle sanación. Esto es ofrecer un milagro. Primero el milagro es sanación solo la mente. Ofrecer un milagro es yo permitirme ser sanado. Yo estar en paz, independiente de si mi hermano está en paz. Al yo estar en paz, estoy extendiendo esa paz. Y extenderla no quiere decir obligarle a alguien a que la acepte, sino solo ofrecerla. Y al yo ofrecer esa paz, puede ser tanto aceptada como rechazada. Y Jesús nos dice que va a ser aceptada en algún momento. Cuando esa mente quiera, no cuando yo quiera. Y a medida que observes el cambio que tiene lugar en él, se te concederá poder verlo en ti mismo. No está hablando de que necesariamente mi hermano tenga un cambio en el nivel de la forma, está hablando de la mente. E incluso ni siquiera es requisito que mi hermano tenga un cambio en el contenido de su mente para yo estar en paz y yo sanarme. El cambio que veré en mi hermano es que antes le veía como culpable y ahora le veo como inocente. Tal vez pidiendo amor, pero inocente. Tal vez no veas la necesidad de hacer esta pequeña ofrenda, que es el milagro, el perdón. Liberarle a mi hermano de mi condenación es la pequeña ofrenda. Tal vez no veas la necesidad de hacer esta pequeña ofrenda. Si ese es el caso, examina más detenidamente lo que dicha ofrenda representa. Y no veas en ella otra cosa que el absoluto intercambio de la separación por la salvación. Esta pequeña ofrenda no es solo abandonar en mi mente el pensamiento de ataque, el ídolo de odio especial. También es abandonar en mi mente el pensamiento de deseo, de atracción, de placer por las ilusiones. Fíjense que es lo mismo. Nosotros, al parecer, tendríamos menos problema con abandonar el odio que con abandonar el placer, cuando son exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Muy por lo general también uno tiene la idea de que sí, ambas son del ego, pero el placer es un poco menos del ego. El odio es más del ego que el placer. Y Jesús nos dice lo mismo, exactamente igual. Y sería la salvación reconocer que son exactamente igual. De hecho, la razón por la que seguimos dormidos en el sueño es porque aún creemos que el dolor y el placer son distintos. Si reconociéramos que son lo mismo, los abandonaríamos. Si reconociéramos que todas las ilusiones son ilusiones y que la verdad es verdad, nos quedaríamos solo con la verdad. Tal vez no veas la necesidad de hacer esta pequeña ofrenda, de abandonar mi dolor y mi placer. Si ese es el caso, examina más detenidamente lo que dicha ofrenda representa y no veas en ella otra cosa que el absoluto intercambio de la separación por la salvación. El ego no es más que la idea de que es posible que al Hijo de Dios le puedan suceder cosas en contra de su voluntad y por ende en contra de la voluntad de su Creador, la cual no puede estar separada de la suya. El ego es la idea de que me puedan suceder cosas en contra de la voluntad de Dios. Ciertamente este mundo está en contra de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es hacer un mundo de cuerpos o de formas y separación. En la voluntad de Dios que es en el cielo, no me pueden ocurrir cosas que yo no pueda controlar. Ciertamente en este mundo sí me pueden ocurrir cosas que yo no puedo controlar. Y esa es la razón de por qué sea una mentira el mundo. Porque en la realidad yo tengo control sobre todo. Pero ese todo es solo el amor y el control es mi voluntad de extenderlo. No es que en el cielo hayan cosas que yo pueda literalmente controlar. Solo está el amor y tengo la voluntad libre de extenderlo. ¿A quién? A uno mismo. Porque Todos ahí están plenos.
Sí, y por eso es que no es fácil entender eso ni explicarlo. Hay una línea donde Jesús dice, no tienes que entender qué son tus creaciones, sino solo desearlas. Y desearlas es desear extender, que en su reflejo en el sueño es perdonar. No eres responsable de lo que ocurre en el mundo, pero sí somos responsables de lo que ocurre en la butaca del cine. Exacto. 100%. Sí, sí, totalmente. En la butaca somos absolutamente responsables de si estar en el ego o en el Espíritu Santo. Si hay dolor y placer del ego o la paz del Espíritu Santo. Podemos controlarlo, 100%. Sí, la mente la podemos controlar totalmente. ¿Por qué da tanto placer juzgar? Porque da placer que condenen a otro para que no me condenen a mí. Es la manera en como intentamos salvarnos. Por eso es que cuando vemos en las noticias que llevaron a la cárcel a un violador o a un asesino, nos sentimos satisfechos. Le pasó a él, no a mí. Porque pensé que me iba a pasar a mí. Que al final es culpa. Sí, si no me sintiera culpable, yo secretamente no tendría placer de que le condenen. El asunto es ver el placer porque condenen a alguien más, porque cualquiera diría, no, yo no estoy sintiendo placer porque lo condenen, pero está bien que lo condenen. Secretamente lo vemos como algo dulce. Celebramos cuando condenan a alguien. Porque en realidad tenemos la creencia de que ha hecho algo malo Sí, para que lo condenen y lo sí, culpas. exactamente. Fíjate que, por ejemplo, cuando hay familias donde han tenido, no sé, a un hijo que lo asesinaron y hubo un largo caso y al final la resolución fue que llevaron a la cárcel y condenaron, la gente dice se hizo justicia y lo celebran. Celebran que el asesino lo arresten y que ojalá que ahí lo golpeen y hasta lo asesinen. Esa es la celebración de la familia que creyó perder a un ser querido. Celebra el sufrimiento de otra persona. Fíjate, se sienten angustiados por la muerte de uno, pero celebran con mucho placer claro, sí, la venganza. Sí, y disfrazamos la venganza de justicia. Madre mía. ¿Y si la familia pudiera perdonar? No sé si mucho. Si alguien pudiera conectar con el perdón. Estarían en paz, simplemente. Estaría en paz ellos. Los que perdonan estarían en paz. Sí, claro, si por ejemplo yo soy el papá y mi hijo lo asesinaron y yo perdono al asesino, yo estaría en paz. Y si toda la familia perdonó al asesino, toda la familia estaría en paz. Eso no quita que el asesino lo lleven a la cárcel, porque el problema no era que lo llevaran a la cárcel. El problema era mi inversión y mi deseo de castigarle. Porque ahora pueden llevarlo a la cárcel porque quizás sea útil, porque si no sigue asesinando a más personas, quién sabe. Quizás sea útil encerrarlo por un tiempo, pero ya no va a haber un disfrute porque lo hagan, ni tampoco un miedo ni una culpa porque lo hagan. Simplemente va a haber amor y sabré que tanto el asesino como yo somos uno en el cielo. Porque está la confusión de niveles que creemos que perdonar es no meter a la cárcel a nadie. Y no necesariamente, a veces a los violadores y asesinos es útil encerrarlos o limitarlos físicamente. Lo que no es útil es limitar tu amor hacia ellos. Tal vez no veas la necesidad de hacer esta pequeña ofrenda. Si ese es el caso, examina más detenidamente lo que dicha ofrenda representa y no veas en ella otra cosa que el absoluto intercambio de la separación por la salvación. El ego no es más que la idea de que es posible que al Hijo de Dios le puedan suceder cosas en contra de su voluntad, lo que es este mundo, y por ende en contra de la voluntad de su Creador, la cual no puede estar separada de la suya. Con esta idea fue con lo que el Hijo de Dios reemplazó su voluntad, en rebelión de mente contra lo que no puede sino ser eterno. Dios nos dio una voluntad que es la de extender el amor en el cielo. Y nosotros quisimos algo más. No existía algo más, pero quisimos algo más e imaginamos como si se nos hubiese dado algo más, que era una voluntad opuesta a la de Dios, la del ego.
Inventamos todo un mundo basado en esa voluntad opuesta. Y ahora, al parecer, en el mundo hay cosas que no podemos controlar. Y dentro del mundo es cierto, no las podemos controlar. Pero mi sentir con respecto a eso sí lo puedo controlar. Dicha idea es la declaración de que Él puede privar a Dios de su poder y quedarse con Él para sí mismo, privándose de este modo de lo que Dios dispuso para Él. Ahora creo que yo soy mi propio padre o mi propio jefe y tengo mi propio reino separado de Dios. Y que puedo disociarme de la verdad, de mi verdadero poder de extender el amor en el cielo. Y es esta descabellada idea la que has entronado en tus altares y a la que le rindes culto. Y todo lo que supone una amenaza para ella parece atacar tu fe, pues en ella es donde la has depositado. Aquí me voy a detener un poco y voy a retomar el tema del placer y el disfrute del mundo. No solo odiar y tener resentimiento y dolor por las cosas del mundo es oponerme a la voluntad de Dios. Sentir placer y deseo por el mundo es exactamente lo mismo. Me estoy oponiendo a la voluntad de Dios porque estoy diciendo, hay algo más que el amor de Dios. Hay algo que me va a satisfacer más que el amor de Dios. Hay algo que puede llenarme más de lo que lo haría el amor, lo cual ya lo es todo. Fíjense, yo les dije, yo no tengo ningún problema con que disfruten el mundo. Simplemente yo les dije, si tienen claro que es del ego, no hay ningún problema con que estén en el ego. No hay ningún problema, y Jesús no tiene ningún problema con que estemos en el ego. Estamos todo el día en el ego. Si Él tuviera problema con eso, estaría ansioso 24/7, preocupado. Jesús no está preocupado. Ken Wapnick decía, el ego no es peligroso, la ansiedad no es peligrosa, el especialismo no es peligroso, el victimismo no es peligroso, el odio no es peligroso, la culpa no es peligrosa. Como algo que no existe podría conllevar un peligro real. Son ilusiones. El ego no existe, el ego no es peligroso. Entonces Jesús mira tranquilamente el hecho de que estamos en el ego y nos dice, bueno, no estás en paz, pero es tu elección. Podrías volver a elegir si quieres, y si no quieres volver a elegir, ya lo harás en algún momento. Y no pasa nada. Entonces uno se vale de eso a veces para decir, bien, entonces está bien estar en el ego. Jesús no ha dicho que es lo correcto ni que está bien, simplemente dice que no es un pecado. Ahora el punto es darme cuenta, si yo ya sé que estar en el ego no me da paz ni felicidad, ¿no querría en realidad reemplazarlo por la paz y la felicidad? Y reemplazar el ego es reemplazar un sistema de pensamiento, no un sistema de conductas, no reemplazar juguetes en el mundo. No se me está pidiendo abandonar mis juguetes en el mundo. Simplemente se me está diciendo que puedo cambiar mi interpretación con respecto a estos juguetes en el mundo. Lo cual es ganar o ganar si yo elijo la corrección y aun cuando elijo el error y quedarme con el error, no se me castiga, ni se me juzga, ni se me apura, ni se me presiona. Y nosotros, fíjense, es muy tentador para nosotros ver como si se nos estuviera apresurando, obligando, presionando o imponiendo. Cuando Jesús todo el tiempo nos dice, si te gusta el ego, te lo quedas. ¿Cuál problema hay? El asunto es que luego nos sentimos culpables. Y Jesús nos dice, bueno, si te sientes culpable es porque crees que está mal. Y si crees que está mal, ¿por qué no lo dejas? Fíjense este punto, donde al final siempre nos damos vuelta en lo mismo. Y quedamos autoatrapados, autoencarcelados. Nos metemos en un calabozo y nosotros mismos lo cerramos. Donde elegimos al ego. Dolor o placer es el ego. Elegimos al ego. Victimismo o embobamiento con los ídolos. Estamos en el ego. Y Jesús nos dice, hermano, mira, aquí te tengo una alternativa que te puede servir. Y le decimos, no me obligues a cambiar, Jesús. No te estoy obligando, aquí la dejo encima de la mesa para cuando tú la quieras tomar. Y luego decimos, Jesús me ofreció eso y no lo quiero elegir aún. Me siento pecador, me siento culpable porque aún estoy prefiriendo el dolor y el placer del ego. Y Jesús nos dice, no, yo no te lo dejé ahí para sentir culpable. Tranqui, si te gusta todavía el ego y te gusta el dolor y el placer, todo lo que quieras.
Pero considera que aquí hay otra alternativa y la puedes probar, una muestra gratis, un instante, a ver si te gusta. Y si no te gusta, te quedas con el ego. Y aún así seguimos en conflicto, donde se nos da toda la libertad de estar en el ego todo lo que queramos y seguimos condenándonos por estar en el ego. Y en lugar de dejar de elegirlo, preferimos mantener la condenación y mantener al ego. Sería honesto entonces cuando vivimos en el ego y actuamos conscientemente a sabiendas que elegimos en favor del ego, hacerlo de una manera en la que soy consciente de ello, lo elijo y el precio del pecado, el precio de la culpa que voy a pagar me compensa. ¿Sería más honesto o directamente me estaría siguiendo engañando sobre lo mismo? Porque Y esa puede ser una buena forma de espiritualizar al ego o de justificarlo, claro. no, sé que está mal, pero lo elijo y conscientemente elijo el castigo que luego, la culpa que ello conlleva. Pero sería honesto, el otro sería como, bueno, yo no quería, pero al final es que, ¿no? Es como negar. Claro, y si hay uno de esos problemas, va a conllevar el otro, porque fíjate que por un lado sabemos que elegimos al ego y nos sentimos culpables por elegirlo a sabiendas, pero como nos sentimos culpables, luego viene negación y proyección. Entonces proyecto. Alguien me llevó a elegir al ego, el mundo me llevó, no fui yo el que lo eligió. Siempre que hay culpa va a haber negación y proyección y disociación de la responsabilidad. Entonces siempre va a haber esa defensa. En el ejemplo de la paella, que es más fácil de entender, egoicamente decimos, bueno, la paella va a ser la leche, no sé qué, y soy consciente de ello, y luego la paella está mala, ¿no? Joder. Pero puedo elegir conscientemente esa parte egoica, asumiendo la culpa que conlleva esa elección, y luego pasarlo por alto una vez que pasa por ese proceso. Claro, pero en ese caso asumir la culpa es como si secretamente creyéramos que viene de por sí la culpa, pero la culpa también es un agregado voluntario. Pero si elijo del ego es porque viene culpa, si no, Sí, elegiría del no, ego. pero y a la vez puedes elegir al ego y darte cuenta de que lo estás eligiendo y mirar la tentación de sentirte culpable, pero al mismo tiempo darte cuenta de que es tu propia elección decidir sentirte culpable por haber elegido al ego. O sea, que puedo elegir al ego y elegir no sentirme Claro, culpable. no es que sea una consecuencia inevitable, es que cada vez que eliges al ego, al mismo tiempo para reforzarlo, decides culparte. ¿Y puedo elegir no culparme? ¿Sí? Ah, Porque eso la es- culpa siempre es libre, una libre O elección. sea, que eso sería como No es- vivir en el mundo egoicamente. Elijo desde el ego y Ahora elijo no fíjate culpa. que si quitas una pieza del Jenga se te desarma todo, porque si quitas el condenarte ya no lo ves como un pecado, y si no lo ves como un pecado lo ves como un error, y si es un error se corrige, si es un pecado no se puede corregir. Cuando tú te quitas la carga de encima de la tentación a culparte y ya no te culpas por tu error, lo ves como un error. Si te culpas por el error es porque lo ves como un pecado y es imperdonable. Pero si dejas de culparte por tu error, ahora lo reconoces como un error. Y entonces, si es un error, se puede corregir y queda corregido. O sea, puedo elegir egoicamente la paella y decir... Y el he no cometido un error condenarte, y no me juzgo por ello. sí, y el no condenarte por elegir la paella va a ser lo que pierda atracción. La próxima vez. Sí. Ahora, como no queremos que pierda atracción para nosotros, preferimos culparnos. Porque culparte es lo que persiste, es lo que hace que persista la atracción. Todo lo que es pecaminoso es atractivo y deseable, a juicio del ego. Apuntar. Está grabando. Dímelo. Está grabándose. Todo lo que es Estamos grabando, sí. pecaminoso. Voy a recortar este clip del video y te lo voy a mandar. Voy a continuar con la lectura. Fíjate, esto hace alusión a que si quitas cualquier parte del ego, se desarma todo el ego. Y si mantienes una sola parte del ego, mantienes todo el ego. Si dejas de culparte por haber elegido al ego, dejas de elegir al ego. Sí, pero eso ocurre la siguiente vez, no la que has elegido. ¿Me explico? Eliges la paella egoicamente, te quitas la culpa, es un error. La próxima vez ya no elegiré la paella para no sentir culpa. Pero ya has O en vivido ese eso. mismo momento pierde atracción la paella y te la sigues comiendo pero sin atracción. No, igual ya te la has comido, la has disfrutado.
Claro, y puede ser en el momento. En el momento, las primeras cucharadas las haces con el ego, sintiendo atracción y a la vez sintiéndote culpable por esa atracción. Quitas la culpa y pierde atractivo. Y pierde placer para ti o pierdes disfrute. Pero pierdes disfrute del ego, pero ganas el disfrute de unirte en paz con tu prójimo. Sea con quien sea que estés acompañado con la paella, o incluso si la estás comiendo solo, sientes la unidad con el Cristo o la filiación. Entonces eso sí es disfrute. Y te la puedes seguir comiendo sin disfrutar lo que entra por tu boca, pero disfrutando lo que está en tu corazón. Claro, que no te quita ni te aporta la paella, no te aporta más. A lo mejor estás tan bien igual antes. Será a ti, a mí me encanta. Claro. Porque, y mira, aquí hay una forma... Antes igual, cuando comes igual Sí. y después igual. Aquí hay una forma clara de mirarlo, sí. ¿Tú crees que Dios se sentiría mejor comiendo una paella, mejor de lo que ya se siente? Claro, es que está desbordante. Depende de la paella, ¿eh? Si es de marisco, Para lo que da una paella, ¿eh? Claro. Mira, aquí podemos hacer un ejercicio muy simple. Yo les invito 1 minuto nomás a intentar imaginar cómo se siente Dios. Mientras están cocinando la paella allá afuera. 1 minuto pensemos simplemente, ¿cómo se siente Dios? En general o con la paella. Claro, y luego de eso, que quizás no lleguemos a un instante santo ni a una revelación, pero vamos a hacernos una idea. Y luego de eso, agreguémosle una paella a ese sentimiento. Esto me recuerda a algo que he estado citando últimamente harto de la lección 107. Es lo que el curso dice que llega por añadidura, ¿no? Quizá la paella, si viene, es como un extra, es como si está bien y si no está bien también, ¿no? Claro. Mira, voy a leer esto, que es párrafo 2 y comienzo del 3 de la lección 107, que se titula La verdad corregirá todos los errores de mi mente. Que comienza a hablar del instante santo y al final habla del conocimiento, ocupando el término la verdad como el conocimiento. ¿Puedes imaginarte lo que sería un estado mental en el que no hubiese ilusiones? Y aquí está hablando de las ilusiones de dolor o placer en la mente. ¿Qué sensación te produciría? Trata de recordar algún momento, quizá 1 minuto o incluso menos, en el que nada vino a perturbar tu paz, en el que te sentiste seguro de ser amado y de estar a salvo. Trata entonces de imaginarte cómo sería si ese momento se pudiera extender hasta el final del tiempo y hasta la eternidad. Luego deja que esa sensación de quietud que sentiste se multiplique 100 veces y luego 100 veces más. Entonces tendrás un atisbo, que no es más que un leve indicio del estado en el que tu mente descansará una vez que haya llegado la verdad. Y ahora pones una balanza, esa sensación y la paella. Ya. Y es esta descabellada idea la que has entronado en tus altares y a la que rindes culto, tanto el dolor como el placer. Y todo lo que supone una amenaza para ella parece atacar tu fe, pues en ella es donde la has depositado. He depositado mi fe en que mi dolor y mi victimismo son mi salvación, y a la vez
en que mi atracción y mi placer son la salvación. Y todo lo que venga a contradecir eso lo voy a ver como una amenaza. Fíjense, por eso nos ponemos a la defensiva cuando se habla de el dolor y el placer. Cuando alguien, por ejemplo, no sé, ha tenido un momento muy amargo en su vida donde ha fallecido un ser querido y se lo toma en serio desde el ego y alguien le dice, ¿por qué sentir dolor si es un sueño? Esa persona se va a sentir ofendida y a la defensiva. Tal como cuando alguien está muy embobado, con, no sé, juntó mucho dinero y por fin se compró su propia casa y alguien le dice, ¿por qué te sientes bien con algo que es polvo y que no existe y que nunca te va a dar paz? Esa persona se va a poner a la defensiva, se va a sentir atacado, porque se siente amenazado cuando se le intenta derribar su castillo de arena, o al menos se le intenta decir que su castillo está construido de arena. No le van a derribar el castillo, pero le van a decir de qué está construido y se va a sentir a la defensiva, va a decir, no, mi castillo es de piedra, firme, bien asentado, es de arena y se está cayendo, pero no lo quiero ver. No pienses que te falta fe, pues tu creencia y confianza en dicha idea son ciertamente firmes. Fíjense, mi creencia de que el placer me va a dar paz o de que el dolor está justificado son firmes porque yo les tengo fe. Yo he decidido depositar mi fe en el dolor y en el placer, en relaciones de odio especial y de amor especial. Eso es lo que afirma mi vida aquí en este mundo. Sin las relaciones de odio especial, sin mi odio especial y sin mi amor especial, pierde sentido mi personaje, pierde sentido mi vida. Por eso es que nos apegamos tanto a ello, porque lo vemos como algo con valor, un tesoro. Y pareciera como si fuéramos más conscientes de que nuestros ídolos de amor especial son nuestro tesoro y no nuestros ídolos de odio especial. Nuestros ídolos de odio especial son tan atesorados como los de amor especial. Son muy atesorados, porque de ellos depende mi existencia en este mundo. Si las relaciones especiales me dan a mi identidad, tenemos tanto miedo a pasarlas a santas porque todo mi mundo, todo lo que yo soy aquí, se iba a perder. En mi mente yo creía que yo iba a perder toda mi identidad, por eso nos cuesta tanto, ¿no? Sí. Si yo ahora suelto mis relaciones especiales en amorosas de alguna manera, porque las otras no me cuesta tanto, soltar las que supuestamente odio, pero las que yo creo amar y las suelto, que no sé cómo debe ser eso, porque todavía no he llegado a eso, a mí me da miedo porque si suelto eso, todo mi mundo, el que yo creo tener, se va a deshacer. Claro. Y soltarlas es solo en la mente y no necesariamente en el cuerpo. Pero a mí yo digo, vale, lo suelto en la mente, pero y pienso que algo en la forma va a cambiar y eso, porque el personaje va a dejar de ser lo que ha sido hasta ahora, como yo he funcionado en el mundo. A mí inconscientemente creo que eso va a cambiar. Puede que cambie porque a cada segundo está cambiando, pero si cambia no va a ser distinto de si no hubiese cambiado. El feedback que voy a tener con los demás ya no va a ser el mismo. A igual no me van a querer igual, van a dejar de quererme. Esas cosas me salen a mí. Claro. Y no necesariamente te dejen de querer o quizás en realidad nunca te quisieron. Toma tasca. Seguramente que nunca me quisieron. Yo nunca los quise. Sí, claro. En la teoría podría estar ahí, pero no. Un poquito de... Ahí entraría en primer lugar la familia. Claro. Claro, un ejemplo válido y útil en la familia, pero entra todo en realidad. Entre todos. Tenemos mucho apego a la familia. Sí, y fíjate que todavía tenemos miedo a abandonar el apego a la familia, porque no se nos pide abandonar a la familia, simplemente se nos ofrece abandonar el apego a la familia. Y al final lo disfrazamos con la confusión de niveles donde creemos que tenemos que abandonar la familia y Jesús nos dice, no va por ahí. Tú te inventaste eso para confundirte a ti mismo y dejar a este curso como malo. El curso no te exige ningún sacrificio en la pantalla. Solo te dice que si quieres paz tienes que abandonar tu inversión mental
Y es eso lo que nos da miedo, abandonar la inversión mental. Porque en algún nivel sabemos que no tenemos que abandonar a la familia y a los seres queridos, sino solo la inversión mental, la creencia de que tenerlos cerca nos hacía feliz. Y es esa creencia y esa inversión mental la que más nos aterra a abandonar. Porque esa es la pieza de más abajo del Jenga. Si tú la sacas, ya se te desarma todo, se te cae todo. Las generaciones del curso, ¿no? Un deshacimiento. Exacto. Pero Itzara, entonces realmente llegar a la relación santa, en realidad lo que te va a dar es más amor entre tus seres queridos. Sí, y ese más amor es solo la butaca y no la pantalla. Porque en la pantalla no hay ni amor, ni desamor, ni odio, ni error, ni corrección, ni pecaminosidad, ni santidad, ni nada. No hay absolutamente nada en la pantalla. Pero en tu mente va a haber más amor, el amor con A minúscula, que es perdón y paz. Va a haber más paz. En realidad no es tan malo. Pregúntale a Jesús. Entonces, ¿por qué No es lo para hacemos? nada. Si no es tan malo, sí. Porque nosotros creemos que vamos a perder Claro, la porque familia. en la creencia está de que si suelto todo eso, todo se va a desmoronar. Por eso no lo suelto, porque si de verdad yo creo que lo que hay en el otro lado, en la relación santa, va a ser pura felicidad y paz y Ahora, en la relación santa sí hay pura felicidad y paz, pero en la butaca. Porque tanto la relación especial como la santa están en la butaca. Pero yo Y siempre en la estaba en la pan- butaca. Sí. En mi relación especial y la santa, siempre estaba en la butaca. Sí. Creyendo que estaba. Sí, nunca estuviste en la pantalla y no hay nada en la pantalla. No hay ni ego, ni Espíritu Santo, ni relación especial, ni relación santa, ni dolor y placer, ni paz. No hay nada en la pantalla. Todo está sintiéndose en la butaca, en la mente. Bueno, voy a seguir perdonando. Ahora, claro, la relación santa es paz, siempre es paz, pero en la butaca, en la mente, no es paz en la pantalla. En la pantalla nunca va a haber paz y nunca va a haber falta de paz. Nunca va a haber nada porque es neutro. No hay ni guerra ni paz en la pantalla. ¿Puedes tener una relación santa en conflicto con la persona? ¿Con discusiones? Bueno, hay dos contextos de la relación santa. El primero que ocupa Jesús es cuando tú vas practicando el perdón y vas sanando una relación. Y entre medio, por supuesto, que va a seguir habiendo miedo y proyección y resentimiento. Es una relación santa porque está encaminada a ser sanada. Se ha puesto en las manos del Espíritu Santo ya. Y ya voy a aclarar qué es poner en manos del Espíritu Santo. Pero el segundo contexto de la relación santa es una relación totalmente sanada, donde ya no hay ego en tu mente. Puede que en la mente de la otra persona haya mucho ego, pero en la tuya no. Y tú tienes una relación santa con la otra persona y la otra persona tiene una relación especial contigo. En esa relación ya tu mente está totalmente sanada. Esa relación es santa. Entonces no Pero discutes con una persona, aunque la persona... no tienes una inversión en discutir. No tienes un apego a la discusión. Porque fíjate, no va en la conducta. No es que abandones una conducta. Pero una discusión no es más que una conducta, es un estado mental. Querer tener razón. La discusión. Querer tener razón. Una discusión es querer tener razón. Tú la tuya y yo la mía. Claro, sí. En la mente de alguien que ya está totalmente sanado no va a haber el deseo de tener razón. Ahora eso no quiere decir que no puedas debatir con alguien. Porque quizás la otra persona le es útil que le debatan y le va a debatir. Ahora no le va a obligar ni imponer, solo le va a presentar sus posturas porque la otra persona se lo pidió o lo necesita como un medio. O sea, no es discusión, es debate, ¿no? Claro, sí, no hay un conflicto en la mente del que está en paz. El que tiene su mente sanada ya no vuelve al conflicto, independiente de su conducta. Porque quizás en su conducta esté respondiendo a las preguntas y tenga una conversación con alguien que está muy airado y buscando cuestiones. El que está en paz no necesariamente lo va a dejar hablando solo, quizás le responda, pero no le va a responder con odio. En su mente va a haber paz. Incluso si en su conducta está hablando serio, y puede haber gozo y paz en su mente, mientras en la conducta se le ve serio. Porque el asunto nunca está en la forma.
El Espíritu Santo puede hacer que tengas fe en la santidad y darte visión para que la puedas ver fácilmente. La visión es la visión de Cristo, para ver la santidad de mis hermanos fácilmente. Mas no has dejado libre y despejado el altar donde a estos dones les corresponde estar. Estos dones son la fe y la visión, que tienen que estar en mi mente, pero no he despejado mi mente, es decir, sigo entronando al ego en mi mente, y una vez que destrone al ego de mi mente, el Espíritu Santo se va a entronar con su visión santa. Entonces, no tengo una visión de santidad, no veo la santidad de mis hermanos, no porque sea difícil, sino porque yo no he querido abandonar el maestro que me da una visión de pecado. O sea, si tú estás en el perdón, estás en la visión. Sí, porque eso es estar en la mente correcta o tener un instante santo, la concreción del perdón. Y claro, eso es tener visión. Y donde ellos deberían estar, estos dones que son la fe y la visión, y donde ellos deberían estar, has colocado tus ídolos, los cuales has consagrado a otra cosa, a esa otra voluntad, entre comillas, que parece decirte lo que ha de ocurrir, le confieres realidad. Entonces el ego me dice que el mundo tiene la capacidad de elegir cómo yo me siento. Las cosas que ocurren en la pantalla tienen la capacidad de elegir cómo yo me siento. Y eso fue lo que decidí creer, y así lo experimento como si fuese real. Entonces, por eso es que nos guiamos por las leyes del mundo. Las leyes del mundo dicen, si asesinan a tu hijo tienes que estar triste. Y luego uno como estudiante del curso, en un caso así extremo, uno dice, sí, yo sé que debería estar en paz, pero ¿cómo estarlo si ocurrió esto? O un ser querido está enfermo, hubo un accidente, etc. ¿Cómo estar en paz en medio de esto? Incluso lo vemos como una falta de respeto, estar en perfecta paz. Cuando la paz es solo en la mente, no quiere decir que por fuera yo esté bailando y gozando porque mi hijo fue asesinado. No es así, es en mi mente donde hay tranquilidad, y por fuera, por supuesto que alguien puede verse inspirado a ser delicado, continuo, con cuidado, con respeto, por supuesto. Pero por dentro va a haber tranquilidad. Pero incluso a esa tranquilidad le tenemos miedo. Primero tenemos miedo a que nuestra conducta cambie y que nos mostremos felices y contentos y saltando y bailando en medio de un funeral. Pero no se nos pide eso, de saltar y bailar en medio de un funeral o ir vestido de rojo al funeral. No se me pide eso. Simplemente se me dice que podría estar en perfecta calma, aún vestido de negro y con una postura seria, acompañando respetuosamente. En mi mente puede haber gozo, puede haber tranquilidad y paz al saber que el Hijo de Dios no puede morir. Pero incluso esa paz y esa certeza interior nos da miedo. Y de hecho, eso es lo que más nos da miedo. Fíjense, en todas las charlas que he venido haciendo estos días, he estado hablando de 2 niveles de miedo. El primero, que es más superficial, es el miedo a que mi conducta cambie y a faltarle el respeto a los demás. No tienes que cambiar tu conducta. Eso tú te lo inventaste como una defensa para no cambiar el contenido. Y eso es lo que más nos da miedo, cambiar el contenido de la mente, el cual no nos exige un cambio necesariamente en la forma. No nos exige ir de rojo al funeral, ni bailar y cantar y celebrar, si los demás no quieren. No nos exige eso. El perdón es paz. Y esa paz va a ser muy linda, tierna y considerada con todos sus hermanos, respetuosa. Es una paz respetuosa. Pero esa paz respetuosa es la que hace temblar los pilares del templo del ego. Nos da miedo, nos da pánico. Esa tranquila paz que me dice que aún puedo mostrarme con la conducta que todos los demás tienen en un funeral, pero yo estar en gozo interior, ese gozo es lo que me da miedo. Porque ese gozo interior significa que mi hijo no murió. Significa que yo no puedo morir, que nadie muere, que los cuerpos no existen, que el mundo y el universo de tiempo-espacio no existen. El deshacimiento. Exacto. Que mi yo especial no existe, que nunca me separé del amor de Dios. Eso conlleva, y eso es lo que nos aterra. Del mundo
Que vivo, ¿no? No soy una víctima. de la Exactamente, humanidad. sí. Esto ayuda mucho estas... Perdón. Y nosotros preferimos ser víctimas del mundo que vemos por miedo a reconocer nuestra libertad. Y luego decimos que buscamos libertad interior cuando en realidad no la queremos, nos da miedo. Lo que pasa es que ahora el ego impera a sus anchas en este mundo. Te pongo un ejemplo muy concreto. ¿Quién tiene hambre? ¿El cuerpo de la pantalla o el de la butaca? El de la butaca. Entonces, el de la butaca puede decir, no me creo el hambre y no hace falta ir a comer ahora, ni cenar, ni... si realmente le diese ese valor, el cuerpo dejaría de funcionar en la pantalla porque es polvo. Claro, Pero no y lo no decidimos necesariamente. tampoco. No, porque quizás tú ya le abandones todo el valor que le habías dado a la comida y aún así el Espíritu Santo te inspira a seguir comiendo. Como lo que habíamos hablado, ya no por ti, sino por los demás. Pero esa primera llamada de tengo hambre, ¿siempre sale de la butaca? ¿O el cuerpo que es neutro es el que te dice, oye, tengo hambre? ¿Cómo? Es siempre desde la butaca, porque el cuerpo no siente. El hambre en realidad es La dolor. butaca es la parte egoica, errónea. Fíjate que el hambre es dolor. Y el dolor siempre está en la mente, no en la butaca, no en la pantalla. Pero la parte no recta. La parte recta no tiene hambre. Claro, exacto. Ahora, alguien puede estar nuevamente perfectamente en una mente sanada o iluminado como lo estuvo Jesús y ya no va a sentir hambre, pero eso no le priva de comer. Claro, quizás ya no necesite comer o quizás intuya que sería útil para el cuerpo en la pantalla hacer que coma ese cuerpo en la pantalla. Quizás ese cuerpo, claro, sería útil ponerle comida. O incluso, tal vez ese cuerpo ya no ni siquiera necesite comida, pero aún así quizás lo siga haciendo, por una forma de compartir con los demás. Lo que pasa es que digo que el ego es el rey de este mundo porque hablamos de hambre, hablamos de sueño, hablamos de tantas cosas que le damos, que el tomador de decisiones sigue eligiendo. Claro, y pareciera como si no tuviéramos control sobre eso, y en efecto hay cosas de las que no tenemos control, pero de tener paz o falta de paz tenemos 100% control. Claro. O sea que siempre que tengo hambre o quiero irme a dormir, es ego. Siempre. Muy probablemente sí. Aún y alguien puede estar totalmente iluminado y seguir comiendo y seguir durmiendo. Porque- Tampoco tiene mucha importancia, ¿no? Mira, fíjate, Ken Wapnick estaba iluminado al final de su vida y decían que él dormía poquitas horas, 6 horas. Dormía de las 10 de la noche a las 4 de la mañana. Yo creo que fácilmente él podría haber estado despierto 24/7 y no necesitaba dormir. Pero aún así lo hizo porque quizás para su familia hubiese sido algo temible. Y para no infundirle miedo a nadie, se recostaba y cerraba los ojos. Es una teoría. Es muy probable que el Espíritu Santo le inspirara a recostarse en una cama y cerrar los ojos cuando ya no lo necesitaba. Ya es la hora. Es hora de comer. De comer. Dice, Vale. la butaca. Muy bien, vamos a comer.